Esta serie de videos pueden ser de apoyo para estudiantes interesados en conocer sobre filosofía desde carreras o estudios sociológicos, aproximándose a la filosofía a través de su historia. Pero no solamente contar fechas de sucesos ocurridos o los autores o personajes históricos, sino que incluiremos contextos históricos, culturales, religiosos, etc., a través de otras investigaciones, estudios y materiales que complementen la historia de los personajes para comprender a través de su mundo y sus obras a qué reflexiones llegaron y qué pueden decirnos sobre nosotros mismos. Si quieres ver cómo es que haremos todo esto, quédate a ver este capítulo piloto, donde hablaremos de forma general de la historia de la metafísica, cómo ha sido utilizada desde su origen y el camino que ha tenido que recorrer para que fuese conocida en la modernidad. Cuando escuchamos la palabra metafísica, pensamos en algo misterioso, lejano o tal vez complicado, pero su origen es mucho más sencillo y, curiosamente, también un poco accidental. La metafísica como disciplina recibe su nombre en el siglo I a.C. gracias a un hombre llamado Andrónico de Rodas. Él fue el encargado de editar y organizar los escritos dispersos de Aristóteles, conocidos como el Órganon Aristotélico. Entre estos textos encontró un conjunto de 14 papiros que trataban de temas profundos: el ser, la causa, la sustancia, el movimiento. No sabiendo bien cómo clasificarlos, simplemente los llamó Taimeta Taifísica, es decir, lo que viene después de la física. Así que, hablando con precisión, Aristóteles nunca usó el término metafísica. Para él, estos escritos eran reflexiones filosóficas fundamentales, que aportaban la realidad más allá de lo sensible, pero también del conocimiento cotidiano. Ahora bien, estos 14 libros no son una obra única ni sistemática, más bien son una colección de apuntes que Aristóteles escribió a lo largo de su vida. Por eso, a veces, podemos notar diferencias de enfoque o de estilo. No se debe a contradicciones por sí mismas, sino al desarrollo de su propio pensamiento. Al principio de su carrera, Aristóteles mostró una fuerte influencia de su maestro Platón, lo que vemos reflejado en obras como la Ética Eudemia, donde afirma: Es evidente, por tanto, que la felicidad aparece entre los hombres en virtud de todas estas causas, o de algunas, o de una sola, pues casi todas las génesis caen dentro de estos principios. De hecho, también todos los actos que proceden del conocimiento pueden incluirse entre los que proceden de la ciencia. Ética Eudemia, libro primero, 1, 1214 a 26. Aquí, la idea del conocimiento como camino hacia la felicidad refleja todavía esa confianza platónica en la supremacía de las ideas, pero a medida que Aristóteles madura, empieza a distanciarse de Platón. En la Ética Nicómaco, por ejemplo, adopta una postura mucho más crítica. Hay una ciencia que pues estudia lo que es, en tanto que algo que es to on hei on, y los atributos que, por sí mismo, le pertenecen. Metafísica, libro cuarto, I. 1003 a 21, 22. Aristóteles nos insiste en la importancia del conocimiento concreto y experiencial, no en el mero acceso a un mundo de ideas puras como proponía Platón. Así que la metafísica no es solo un tratado sobre lo que está más allá de lo físico, es también un testimonio vivo de cómo Aristóteles transformó su pensamiento. Desde una perspectiva platónica hacia una filosofía más anclada en la experiencia, la sustancia y el ser concreto, y desde la teoría de las formas a la teoría de la ousia, la sustancia como fundamento de todo, desembocando en su teoría del hilemorfismo. Esto, como bien lo señaló más tarde Hegel en sus lecciones sobre la historia de la filosofía, y más recientemente Randall Collins en su Historia Sociológica de la Filosofía, muestra que esta misma disciplina no avanza de manera lineal, sino como una serie de contraposiciones dialécticas. Cada gran pensador nace también como una respuesta, como una crítica viva a su maestro. Dentro de la obra de metafísica es que Aristóteles desarrolla ideas fundamentales en su pensamiento, como son la teoría hilemorfista, el concepto de esencia o usía, la causa de las cosas, las 4 causas aristotélicas, junto con otros temas fundamentales, tanto en su propio sistema como en los muchos a los que inspiró posteriormente. Así que, ¿qué es lo que nos dice el propio filósofo sobre esta ciencia? Aristóteles planteó la posibilidad de la metafísica, es decir, una ciencia que estudia lo que es en tanto que es, en el libro cuarto de su obra homónima. Aristóteles afirmó que esta ciencia es diferente de las ciencias particulares, como la física, aritmética, geometría, porque no se centra en una sola dimensión o ángulo de la realidad, sino en lo que significa ser en general. Sin embargo, surge un problema central: el verbo ser, einai, y su participio, lo que es, toon, tiene muchos significados diferentes,
polisemia, lo que pone en duda si realmente existe un único objeto de estudio que permita construir una ciencia unitaria. Aristóteles reconoce que el término ser se usa de muchas maneras, lo que llama multivocidad, a diferencia de Parménides y Platón, que lo concebían de forma más unívoca. Aquí aparece la aporía, es decir, dificultad o paradoja fundamental a la que se enfrenta Aristóteles. Existe una ciencia que estudia lo que es en tanto que es. Para que exista unidad de ciencia debe haber unidad de género, univocidad en el concepto. El término lo que es no es unívoco ni constituye un género único. Estas tres tesis no pueden mantenerse al mismo tiempo, porque sostener dos excluye la tercera. Pero Aristóteles no queda paralizado. Encuentra una salida matizando las primeras dos tesis. La clave está en cómo interpreta la multivocidad. Aunque ser no significa lo mismo en todos los casos, no es unívoco. Tampoco es un término totalmente equívoco o desconectado. Aristóteles usa el ejemplo del término sano, que puede referirse a un organismo, a un color, como señal de salud, a un alimento o al clima, pero siempre con relación a la salud. De manera similar, todos los sentidos del verbo ser están conectados por referencia a la ousia, entidad o sustancia, que es el núcleo común. Así, aunque no haya un único género unívoco, la unidad de referencia permite que haya una ciencia universal, porque todos los sentidos de ser se relacionan de algún modo con la entidad. Esta ciencia, la ontología, debe, por tanto, centrarse en aquello que es primero, la entidad fundamental, de la que dependen todos los demás modos de ser. Su historia y origen etimológico será un tema para otro video. Dentro de la filosofía de Aristóteles hay una distinción central entre la entidad ousia, expresada en la categoría fundamental, con las determinaciones accidentales, cantidad, cualidad, lugar, tiempo, etc., que no dicen que es algo, sino cómo es, dónde está, cuándo sucede, etc. Además de estos sentidos categoriales, Aristóteles identificó otros usos del verbo ser en Metafísica, libro 5, capítulo 7. El ser accidentalmente, el ser según las categorías, el ser como verdad y el ser en potencia y en acto. Durante el libro 6, Aristóteles parte de la clasificación de los sentidos de ser que ya había delineado en el libro 5. Aquí se centra en dos de ellos, el ser accidental y el ser como verdad, para ver si pertenecen a la investigación propia de la filosofía primera u ontología. Ser accidental, κατά συμπεμπεκώς. Aristóteles analiza si lo accidental puede estudiarse científicamente. Concluye que no puede haber una ciencia del accidente, porque lo accidental no ocurre ni siempre ni en la mayoría de los casos. No es regular ni necesario, por lo que no se puede formular una ley general al respecto. Como que un hombre sea músico y matemático es un accidente, no una propiedad esencial. Esto excluye el ser accidental del ámbito de la ontología, que busca principios universales y necesarios. Ser como verdad, aletheia. Aristóteles considera el ser en el sentido de verdadero y falso. Sostiene que la verdad y la falsedad pertenecen al pensamiento, no a las cosas mismas. Ejemplo, Sócrates es músico, es una afirmación verdadera. El ser aquí significa que la proposición es verdadera, no que haya algo en la realidad llamado ser verdadero. Por tanto, este sentido tampoco corresponde propiamente a la ontología. Con esto quedan como objeto de la ontología los dos otros sentidos principales, el ser categorial y el ser en potencia y acto. En el libro 9, Aristóteles desarrolla de manera sistemática las nociones de dynamis, potencia, y energeia o enteleseia, acto o realización, fundamentales para explicar tanto el movimiento como la estructura de la realidad. La usía, entidad, se compone de materia, potencia, y forma, acto, como una estatua está en potencia en el mármol y en acto cuando ya ha sido esculpida. De aquí, Aristóteles hace una distinción entre el carácter analógico de la potencia y el acto, la distinción entre movimiento y actos plenos, la relación entre potencia, acto y prioridad ontológica, y, de esto, concluye que el acto tiene prioridad sobre la potencia en varios sentidos, ya que menciona que es anterior en definición, es causa de la potencia, lo que está en potencia existe en función del acto, y es más perfecto, porque es la realización plena del ser. Aristóteles parte de la pregunta clave, ¿qué es el ser? ¿O qué es la entidad? Ousia. La ousia es lo primero en los sentidos del ser. Es el referente básico del discurso y el conocimiento, el sujeto al cual atribuimos predicados, y aquello que subsiste en la realidad. Por eso, estudiar el ser en cuanto ser es estudiar primordialmente la entidad, nombre y significado. Aristóteles distingue varios sentidos de ousia: esencia, totieneinai, lo que una cosa
es en sí misma, género y especies, las clases que delimitan el ser de la cosa y sujeto, sustrato, hipokeimenon, aquello de lo cual se predican las propiedades. Nombre y significado. La entidad sensible está compuesta por dos principios, o lo que Aristóteles denominó sínolon, la sustancia concreta, la unidad de materia y forma. La materia, ile, es el principio de posibilidad, lo que permite que las cosas puedan ser de múltiples formas, que haya distintas entidades de distintos modos en el mundo. Y la forma, o eidos, es el principio de determinación, lo que especifica y configura la materia. La configuración que permite que la realidad exista, como el código de una computadora. Con esto, sabemos que la metafísica de Aristóteles no es solo una reflexión abstracta, es una investigación profunda sobre lo que significa que algo sea, desde la crítica a las ideas de Platón hasta la formulación del acto y la potencia. Aristóteles nos ofrece una manera de pensar la realidad en sus fundamentos y con ello inaugura una tradición filosófica que sigue viva hasta hoy.